Hola a todos, soy Pamela Caballero, bienvenidos a un nuevo episodio de Mayo de Podcast, un espacio donde abordaremos diversos temas teniendo como eje principal al sector construcción. El día de hoy abordaremos un poco sobre las herramientas claves en la industria de la construcción y de cómo estas pueden ayudar a que un proyecto alcance sus objetivos. Para esto nos acompaña Romina Segura, asociada principal del estudio Checopar, abogada con formación y experiencia en Derecho de la Construcción, así como en la conducción de mecanismos de solución de controversias. Participa activamente en la asesoría para la gestión de contratos de construcción y de conservación por niveles de servicio. De igual manera, participa en asesorías para la estructuración y ejecución de proyectos de construcción bajo esquemas FIDIC en sus diversas modalidades, entre otros modelos de contrato. Bienvenida, Romina. Es un gusto contar con tu presencia el día de hoy. Muchas gracias a Mayo Educación Ejecutiva por esta invitación y por permitirme compartir desde mi experiencia y conocimiento cuáles son los aspectos relevantes de gestionar un proyecto de construcción utilizando herramientas como los modelos de contrato de estándar internacional. Sabemos que a raíz de la pandemia la economía a nivel global fue afectada y claro, el Perú no es ajeno a ellos. Especialmente en la industria de la construcción, que estuvo paralizado por un buen tiempo y poco a poco se ha ido reactivando la economía. Sin embargo, imagino que esto generó conflictos, controversias en los proyectos de construcción. En tu experiencia, ¿nos puedes indicar qué tan claves han sido y son los contratos de construcción para lograr que los proyectos logren sus objetivos? Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, sobre la base de mi experiencia, en especial en estos últimos años, incluido este periodo que bien comentas sobre la paralización o la suspensión en la ejecución de muchos proyectos y su reactivación, confirmo que efectivamente el contrato es una herramienta o una de las herramientas que permiten una adecuada gestión del proyecto y pueden coadyuvar al cumplimiento de los objetivos. En este punto en particular, lo que me parece importante destacar es que precisamente el contrato es un instrumento que coayuda al equipo de proyecto a cargo del desarrollo de la infraestructura y por ende aquellas condiciones recogidas en el contrato y además los procedimientos que le permitan a las partes, o en este caso a los demás actores, tomar decisiones y gestionar el proyecto son, desde mi punto de vista, los elementos claves para esto. Entonces sí creo importante también destacar, por ejemplo, que en el Plan Nacional de Infraestructura, que es uno de los documentos desarrollados a nivel nacional, que incluso he citado en muchos de los cursos a los cuales ustedes me han invitado a dictar, se destaca, entre otras cosas, como la trazabilidad de la información a través del uso de metodologías como el BIM, el uso de modelos de contrato estándar y el acompañamiento de un Project Management Office son otros elementos claves que podrían coadyuvar a este desarrollo de proyectos de infraestructura y alcanzar sus objetivos. Romina, ¿a qué te refieres con coadyuvar a un alto desempeño en los proyectos? Bueno, lo que quisiera destacar principalmente en este punto sería lo siguiente, ¿no? Los proyectos de construcción sustancialmente buscan alcanzar objetivos no solo de alcance, de realmente lograr aquello para lo cual han sido suscritos estos contratos, sino también un tema de plazo y costo y calidad. Creo que esos serían los elementos importantes. Entonces, el contrato, desde mi punto de vista, y sobre todo aquellos que ya tienen una experiencia en el sector o en la industria de la construcción siendo aplicados, son instrumentos claves porque no solo tienen regulado a través de sus disposiciones qué cosas pueden ser relevantes para efecto de gestionar adecuadamente el plazo, el costo y la calidad, sino que además tienen sistemas o procedimientos específicos para, como bien comentaste, no solo tomar decisiones o motivar espacios de toma de decisiones de las personas que son relevantes para el proyecto, sino además para prevenir y resolver controversias. ¿Cuál consideras que son las principales ventajas y beneficios de implementarlo aquí en el Perú? ¿Nuestro país cuenta con experiencia de este tipo de contratos? A ver, considero interesante tu pregunta porque sí, creo que desde mi experiencia y en todo caso de lo que he compartido en otros espacios también académicos y laborales, los contratos de modelo estándar internacional, como en este caso sustancialmente podría poner como primer ejemplo el FIDIC, sí ha sido utilizado desde hace bastante tiempo y más bien recientemente los modelos de contrato NEC. Y comento estos dos porque son los que diría que principalmente han tenido un uso en nuestra industria.
Ahora, sobre este punto sí me parece importante destacar nuevamente que la ventaja de usar modelos de estándar internacional 1, y creo que uno de los más importantes sobre todo sería el hecho de que están hechos por especialistas en la industria, que no solo recogen una experiencia durante mucho tiempo, sino que además a raíz de la implementación en el sector, lo que hacen es luego implementar mejoras en sus siguientes versiones. En este caso tenemos no solo un FIDIC del 2017, sino además tenemos un NEC versión 4. Entonces, desde mi punto de vista, sí se ha aplicado en la industria nacional. Considero que su ejercicio, su uso en la industria nacional, en muchos de los casos ha tenido buenos resultados, pero sí me inclinaría por decir que su implementación debe ir por un camino en el cual recojamos las mejores prácticas o la mejor experiencia de esa gestión de proyectos e implementenlos algunas mejoras, ¿no? Si bien desde antes de la pandemia, internacionalmente ya se venían aplicando los contratos colaborativos como una alternativa para la mejora del sector, ¿nos puedes explicar un poco más sobre esto? ¿Qué son los contratos colaborativos en la construcción? Es otra pregunta bastante interesante porque a raíz justamente de la implementación en la industria nacional de, por ejemplo, lo que sería el contrato NEC 3 opción F, que es uno de los que, digamos, más se ha implementado en los últimos años, hablando desde el 2018 en adelante, mucho se utilizó el término colaborativo o cuál fue justamente el beneficio que implementó ese modelo de contrato, ¿no? Ahora, desde mi punto de vista, y también una vez más sí cito a otros profesionales, más que citar a otros profesionales, he escuchado otras opiniones. En este punto no tenemos una definición clara de qué es colaborativo. No obstante, me inclino por pensar sobre la base del conocimiento que un contrato colaborativo es uno que tiene claramente identificados los roles, o sea, qué actores toman decisiones en el proyecto. El contrato además te da procedimientos y disposiciones que le permiten justamente a estos actores, a estas partes, tomar acciones para precisamente solucionar alguna situación que se pudiera presentar y llevar adelante el proyecto, ¿no? Y adicionalmente me inclino también por pensar que cuando tienes un adecuado mecanismo de prevención y solución de controversias también haces a un contrato colaborativo. Entonces, esos son tres aspectos desde mi punto de vista relevantes y que creo que mientras se pueda coadyuvar a una activa toma de decisiones y oportuna sobre todo, el contrato puede resultar colaborativo. Y lo que quisiera destacar para cerrar esta idea es que además el contrato, si bien es un instrumento que pudiera ser bastante bien elaborado por las partes y por sus asesores y demás, depende mucho de cómo es utilizado por el recurso humano que está a su cargo. Entonces, la capacitación y las habilidades que también tengan este equipo de trabajo a través del uso de los contratos, eventualmente es lo que desde mi punto de vista hace satisfactorio el proyecto. Romina, en base a tu experiencia, ¿cuál consideras que ha sido el principal desafío para gestionar este tipo de contratos aquí en el Perú? Pues relacionado mucho a la pregunta anterior, creo que el recurso humano. Creo que tenemos profesionales bastante capacitados, pero justamente y un poco uno sería eso, y lo otro es que hemos estado acostumbrados, o digamos la costumbre o la aplicación en mucho tiempo ha sido de un esquema más tradicional o conservador y diría hasta más conflictivo, más de la tendencia al reclamo, ¿no? Y ahora con esta propuesta de modelo de contrato en realidad estamos inclinados una vez más a un tema de tomar acciones, decisiones, a buscar soluciones en lugar de reclamar, ¿no? Finalmente, las disposiciones te permiten establecer claramente cuáles son las obligaciones de cada una de las partes, los procedimientos que cada una de ellas tenga para eventualmente ver satisfechos o compensados alguna situación que los afectó, pero sobre todo está destinado a una suerte de prevención de riesgos, a una suerte de toma de decisiones, con lo cual diría que ese es el camino hacia donde debemos estar dirigidos, ¿no? Dejar un poco lo tradicional, la forma de ejecutar de manera quizás adversarial, pensando en intereses contrapuestos, para pasar a una forma más colaborativo, de cooperación, si queremos llamarlo así, pero en la que sobre todo los objetivos del proyecto sean una prioridad. Y en ese sentido utilizar adecuadamente las disposiciones de los contratos y los procedimientos que ellos te puedan proporcionar para ello. Mencionaste hace poco los contratos FIDIC. ¿Nos puedes explicar qué son? Los contratos FIDIC son un contrato también de estándar internacional que datan o tienen mucho uso en el mercado, pero sobre todo me inclinaría por decir que es uno en el que los bancos o aquellos financiamientos grandes han sugerido, recomendado su aplicación. Diría que están bastante familiarizados, se dividen o tienen en principio
una asignación por colores. En el Perú sustancialmente se han utilizado el rojo, el amarillo y el plata. El rojo, que básicamente es para construir un expediente técnico que te entregan. El amarillo, que tiene un componente de diseño y construcción, pero que está más destinado para proyectos electromecánicos y de esa envergadura. Y el libro plata, que sería uno que tiene la ingeniería, la procura y la construcción a cargo de un solo contratista. Y en este caso, en realidad, un poco de la tendencia es un alcance de resultados, ¿no? Entonces esos serían los 3 modelos que más se han utilizado, pero lo que destacaría de ellos es, y de hecho la propia propuesta de modelo de contrato lo dice así, es claramente el establecimiento de los riesgos y que, como comento, viene sobre la base de la experiencia de haber sido aplicados en la industria, las mejores prácticas, una constante trazabilidad en la información, procedimientos claros y un mecanismo de prevención y solución de controversias que con la versión del 2017 podría decirse que ha mejorado aún más, ¿no? Entonces eso sería un poco la idea del modelo de contrato. Creo que es uno que propicia mucho el cumplimiento de los objetivos y sobre todo me inclinaría por decir que en la medida que es muy conocido a nivel de sistemas financieros, creo que coayuda también a una adecuada, a obtener financiamientos para los proyectos. ¿Nos puedes hablar un poco más sobre los contratos FIDIC libro plata? O sea, ¿cuál es su propósito para su uso? Sí, en este caso me parece relevante destacarlo y por qué ha sido también motivo de ser, o por qué me he inclinado en todo caso también para abordarlo en los cursos en los que he dictado con ustedes, es justamente porque mucho de la propuesta para la mejora de la industria de la construcción es incorporar en el alcance, el desarrollo de los proyectos, el diseño y la construcción bajo o estar a cargo de un solo contratista, no fraccionar estas etapas, que es de hecho parte de lo que hacía un esquema tradicional, ¿no? Lo tradicional normalmente ha sido tener un expediente técnico y que el contratante licite, o el propietario del proyecto licite ese expediente técnico para efectos de conseguir un contratista. La ventaja de este libro plata y en general de los proyectos de diseño y construcción, justamente lo que permiten no solo es alocar en un solo responsable este tipo de alcance, sino que además la tendencia o la industria concluye que cuando tienes un diseño, una actividad de diseño y construcción en un solo alcance, te permite de algún modo a través del diseño desarrollar un diseño de valor o alcanzar resultados y eventualmente reducir aquellos sobrecostos que pudieran generarse en la construcción, ¿no? Eso sería desde mi punto de vista una de las ventajas de usar este libro plata, pero además porque precisamente se entiende que le proporcionas tal nivel de información, la que cuentas, o en todo caso la que tenga el propietario, de modo que el contratista pueda proponer también un precio justamente en proporción a esa información y asumiendo los riesgos que eventualmente se trasladan cuando tienes un diseño y una construcción al mismo tiempo. Entonces, creo que esas serían las ventajas en el sentido de que tienes para un proyecto donde quiere un resultado específico, donde el propietario no tiene la experiencia para justamente tener ese alcance y por ende se lo entrega a un contratista experto para efectos de que diseñe y construya, y eventualmente todas las herramientas adicionales que te permiten a través del contrato será para controlar el cumplimiento del plazo y del costo. Cambiando un poco de contratos colaborativos y yéndonos al que fue utilizado con éxito en nuestro país por la construcción de la infraestructura de los Juegos Panamericanos, ¿qué es el contrato NEC opción F y cuáles son sus principales características? El contrato NEC opción F es un contrato de gestión, y en este caso ha sido de gestión a todo riesgo, ¿no? En este caso, y solo por poner por ejemplo, en el caso, y me parece relevante, hace un momento hablé del contrato de modelo FIDIC a raíz de lo que me comentaste, y en ese caso, por ejemplo, no estamos hablando de una gestión, estamos hablando de un contratista que se hace cargo del diseño y la construcción, mientras que en el contrato NEC modelo F, o la opción F en todo caso, lo que tenemos es una gestión. Hay un alcance de diseño y construcción efectivamente, pero el contratista en este caso gestiona este diseño y la construcción a través de la subcontratación de un gran volumen de trabajo. Entonces,
¿Qué destacaría de manera relevante? Uno, que ha sido una experiencia, creo que en el sector público sí importante. Los proyectos, o al menos desde mi experiencia y conocimiento, no tenían esa tendencia de ser de gestión, sino más bien de construcción o de diseño y construcción. Entonces, en este caso pasamos a un rubro que es gestión del diseño y la construcción, y sobre todo en este caso se establece un gran volumen de subcontratación de trabajo para efectos de poder cumplir, por ejemplo, en este caso específico, un objetivo importante que fue el tema del plazo, ¿no? Y que sigue manteniéndose en la industria nacional como uno de los elementos más relevantes, ¿no? Para el contratante, y en este caso en el sector público, y creo que para muchos proyectos también en el sector privado, el plazo sigue siendo uno de los aspectos relevantes en el sector de la construcción. Entonces, cualquier modelo de contrato que coadyuve a cumplir ese objetivo sin generar modificaciones es un contrato que desde mi punto de vista tiene mayor espacio para ser usado. Entonces, volviendo en todo caso a tu pregunta, creo que es un contrato de gestión, es un contrato de gestión que acá se ha concedido incluso a todo riesgo. O sea, el contratista asume la responsabilidad por el cumplimiento de todos los objetivos. En este caso, el alcance sigue siendo diseño y construcción, pero lo relevante es que también hay un alto volumen de subcontratación de esos trabajos. Justo mencionaste el plazo, y creo que cuando se estaba construyendo los Juegos Panamericanos, como que en un momento quedaron en riesgo, porque de repente como que por un momento pensamos que lo iban a cancelar porque no íbamos a llegar con el tiempo. O sea, ¿tú consideras que si no hubieran utilizado el contrato NEC opción F no lo hubieran logrado? Creo que el contrato coadyuvó a eso, pero no creo que sea el único elemento. O sea, creo que también hubo una gestión importante que definitivamente, como hemos comentado, el contrato es un instrumento que coadyuva a eso, pero creo que el uso también, por ejemplo, en el diseño, al menos desde mi experiencia y el conocimiento que he tenido de este proyecto, el diseño también fue un diseño que se hizo a través del uso de metodologías de la información como es el BIM, entre otros, que permitió precisamente desarrollar el diseño. También se implementaron, que también forma parte de justamente de qué nivel de subcontratación o qué de grado de subcontratación tienes. Hubieron algunos elementos prefabricados, con lo cual también se pudo acelerar. Creo que coadyuvó en el sentido de que puso o en todo caso, volviendo a la pregunta, coadyuvó en el sentido de que las condiciones de plazo fueron claras. No iba a haber postergación y por ende todo y todas las disposiciones, además de todos los compromisos que se asumieron, coadyuvaban a eso. Pero además creo que justamente otros instrumentos, como son el uso de la tecnología en el desarrollo de la industria de la construcción, como una toma de decisiones ágil y rápida, coadyuvaron también a que finalmente concretaran el tema. Sumado a que en este caso el presupuesto, que también fue un elemento clave para efectos de concretarlo, de acuerdo al modelo de contrato, no era un presupuesto limitado, sino que justamente mientras estuviera justificado el incremento, podía actualizarse o modificarse en el sentido de crecer, y eventualmente ese tipo de insumos o recursos te permiten de algún modo también garantizar el cumplimiento del plazo. ¿Por qué crees que es importante adoptar estos contratos aquí en el Perú? Principalmente me inclinaría por decir, y aquí sí creo que es importante para efectos del aporte que pueda hacer con esta entrevista, me parece importante indicar que la propuesta de modelos de contrato está compuesto por cláusulas generales o cláusulas del núcleo duro, que son la propuesta que viene justamente de estas instituciones especializadas, ¿no? Y su propuesta justamente es no solo un establecimiento de riesgos claros, sino además espacios, como comento, para la toma de decisiones y para eventualmente incorporar alguna modificación en plazo y costo, si fuera el caso, de manera inmediata, de modo que asegures la continuidad del proyecto y el alcance de sus resultados. Entonces, volviendo un poco a la pregunta de por qué sería bueno en todo caso implementarlos acá o qué nos podría ayudar, es justamente eso. Creo que va una tendencia en la que motiva la toma de decisiones pronta, que tiene claramente establecidos los procedimientos para efectos de incorporar en todo caso algún impacto que pudiera darse en plazo y costo, y sumado a ello, como había comentado al inicio, también establece procedimientos claros sobre cómo puedes prevenir y resolver controversias, que creo que son tres cuerdas que van de algún modo paralelas en un proyecto y que deben motivar justamente un apropiado manejo para garantizar el alcance de los objetivos. Entonces sí pasamos más bien a un espacio donde se exige mucho más compromiso de los actores y generar un esquema de confianza entre ellos, ¿no? Y confianza me refiero a un tema de trazabilidad de la información, toma de decisiones y de coadyuvar al cumplimiento de cada una de sus obligaciones, ¿no? Entonces, en ese escenario creo que
el uso de estos modelos de contrato podría ser ventajoso porque hemos estado acostumbrados a no acostumbrados, pero sí en mi experiencia también debo decir que hubo mucho tiempo contratos ejecutándose bajo un esquema más adversarial, donde diría que no se priorizaban los objetivos del proyecto, y pasamos ahora a este nuevo esquema que comento y que creo que permite no solo a la industria, sino también al país a lograr que los proyectos se concreten y en ese sentido hacernos un país más competitivo, ¿no? Si tiene tantos beneficios y ayuda mucho en las controversias, ¿qué hace falta para que este tipo de contrato esté normalizado, ¿no? O sea, se use siempre. Yo diría que en realidad la tendencia es que se implemente desde mi punto de vista, y ahí creo que era el punto que quería destacar. ¿Qué ocurre? Que la industria nacional, si bien viene la propuesta de modelo de contrato, el propio modelo de contrato te reconoce la posibilidad de ajustar algunas disposiciones al proyecto en específico. Entonces, lo que observo en la industria de la construcción es que lo que ocurre es que a través de estas condiciones particulares, estas condiciones aplicadas específicamente a un proyecto, lo que mucho pasa es que se aleja de la esencia y más bien se hacen muchas atingencias. Entonces mi opinión o recomendación sería que por lo pronto, sin perjuicio de que puedan aplicarse algunas precisiones, de hecho los modelos de contrato lo permiten así, la idea sería conservar sobre todo la esencia de lo que promueven, es el uso de esos modelos de contrato para garantizar no solo que se utilicen en el sector, sino que además tengan un uso constante y que garantice aquello que propone, ¿no? Que creo que sería lo más importante. O sea, tenemos que ver, y seguramente pronto tendremos estadísticas al respecto, porque eso sí me parece importante destacar. El primer modelo o la propuesta de modelo original se utilizó en el 2018 para el tema de los proyectos panamericanos. Se ha venido utilizando hasta ahora, pero vamos 2021, o sea, eso se quiere decir 3 años en su uso. Si realmente queremos ver que esto está funcionando, seguramente será bueno tener estadísticas de saber cómo se alcanzaron los siguientes proyectos ejecutados bajo ese modelo. Me inclino por pensar que sí, porque finalmente el recurso humano es el que está detrás haciendo eso, pero sí considero que mientras más conservemos aquellos beneficios que propone el propio modelo, es el camino por el cual lograremos que esto se implemente más, durante mucho tiempo más, y logremos los objetivos que proponen, ¿no? Romina, sé que vas a estar dictando un curso a fines de enero sobre el modelo FIDIC Libro Plata y el contrato NEC Opción F. ¿Nos puedes hablar un poco más del curso y también qué tanto consideras que el tener presente estas herramientas permite un adecuado trabajo en equipo y un buen desempeño en un proyecto como el de construcción? Sí, bueno, muchas gracias de hecho nuevamente por la invitación. Efectivamente, el 31 de enero iniciamos con este curso, que es una propuesta, también sí me parece importante destacarlo para quienes nos acompañen en el curso, que la propuesta es a raíz de mi conocimiento y experiencia en el uso de estos contratos en la industria de la construcción, y lo que busca hacer sobre todo es un comparativo en el uso de estos modelos de contrato, sobre todo en la parte pertinente al diseño y la construcción, ¿no? Que consideramos, o que considero yo, y en realidad hay varias opiniones al respecto, de que mientras tengamos alcances de diseño y construcción es muy probable que logremos más rápido el alcance de los objetivos para reducir esos efectos desfavorables que tienen diseños cerrados que no logran ser construidos adecuadamente. Entonces, ahora, más allá de este comparativo y de que este tipo de alcances desde mi punto de vista resultan favorables para la industria, es cierto que también es una propuesta que viene a nivel de, por ejemplo, ley de contrataciones con el Estado, la implementación de estos modelos de contrato de estándar internacional en sus distintos alcances, como también, como comento, en el Plan Nacional de Infraestructura, entre otros, porque además que estas son propuestas, digamos, directas del sector público, el sector privado de hecho las viene implementando. Entonces creo que para dar una trazabilidad a toda la industria, estos contratos se pueden utilizar, y la propuesta de diseño, construcción o gestión del diseño y la construcción a través de estos modelos de contrato, desde mi punto de vista, pueden coadyuvar a un alcance de resultados más pronto, ¿no? En la medida que uno le pueda trasladar adecuadamente qué es lo que quiere al contratista, eventualmente podremos obtener claramente un resultado al respecto, ¿no? Entonces, esas serían las propuestas, y finalmente, porque esos modelos de contrato, en el caso específico, no solo te permiten desde mi punto de vista también una adecuada planificación y control de la planificación, sino también proponen un mecanismo de prevención y solución de controversias adecuado que te permite darle pues una mejor trazabilidad a todo el proyecto. Muchas gracias, Romina, por compartir con nosotros tu conocimiento y experiencia en esta entrevista.
Muchas gracias a ustedes, más bien Mayo Educación Ejecutiva, por este podcast y les agradezco y bueno, estaremos próximos en el curso del 31 de enero. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy en Mayo de Podcast, un espacio que llegó gracias a Constructor Soluciones, especialistas en la comercialización y venta de materiales de construcción. Nos esperamos en un próximo episodio. Hasta luego.